¿Sí, maestro?
Perdón, antes de que empecemos con otra clase, ya lo comenté en antropología filosófica, ya les subí calificaciones. Si tienen algún problema, y bueno, me dio gusto que salieron mejor que mis calificaciones. Y yo perdí siempre al revés, ¿verdad? Yo ya tenía una experiencia de pasar por la antropología filosófica, y pues las calificaciones estuvieron mal, ¿no? Y en el otro grupo, bueno, yo espero que... Apenas estamos agarrando. Sí, sí. Pero bueno, vamos a subir el nivel. Nosotras. Ya dije mis propósitos. Si no, ya no puedes organizar. Ya no puedes poder pasar. Si no, tú me vas a regalar. En la buenos días, aquí les integra. Vamos a ver, en la semana 6 hay en las actividades asíncronas. Por favor, entren a EducaPlay, se llama Juego. Ajá, Juegos liberales y conservadores. Sí, en la plataforma en la semana 6 está. En la semana 6, en las actividades asíncronas, hay un link que se llama Juegos liberales y conservadores. Está sencillito el juego. Perdón, Melissa. No. Historia, no me acuerdo, pero chécate. Lo de señor. Por favor, tienen que elegir ya sea liberales, ¿no? Y elegir las características que correspondan al liberalismo. Terminando, le dan una captura de pantalla y le envían en la actividad síncrona esa captura de pantalla para ver los resultados. ¿Sí? ¿Sí queda claro, chicos? Sí, entran al juego, lo realizan y cuando terminen le toman captura de pantalla y me mandan la captura de pantalla. Ya pueden comenzar. Pero van a ver actividades síncronas, perdón. Ahí las es. Perdón.
Araceli, estamos haciendo una actividad, un juego. Entra por favor en la semana 6 en actividad síncrona. En liberales y conservadores. Juégalo y me mandan la captura de pantalla. En actividad síncrona la suben. Por favor, Araceli. Esa va a ser la actividad de este día. ¿Tiene pregunta o algo? Sí, no, le digo, escojan liberales y las características que están ahí que correspondan al liberal. Al liberalismo. Perdón, no, piénsenlo, está muy sencillo y eso es lo que quiero ver, si ha quedado claro, ¿no? Si no, para irnos autoevaluando. La primera tiene que encontrarse Ajá. De los liberales, que sean las características de los liberales. Y de los todos liberales. captura es. ¿Mande? Ajá, a eso, ¿ya terminaste? Bueno, ya, entonces, eso, tómale captura, por favor. Ya, si puedes subirme ahorita esa captura a la actividad, ya, si no, al rato la sube. ¿En donde dice actividad? No. Sí, actividad síncrona. ¿Cuadros sinópticos? No, Sí, ¿Qué esto es cuadro sinóptico, no es una tarea. No, bueno, qué bueno que me dijiste, ahorita pongo una, gracias. Sí, claro. Ahorita, ¿saben que sí? Les voy a subir el link, una actividad para que suban. En semana 6, chicas, está un link que dice juego, liberales y conservadores. Háganlo, por favor. Cuando terminen, captura de pantalla y me lo suben a un link que ahorita, a una actividad que ahorita les voy a subir. ¿Sí? Tienen que elegir las características de los liberales. Está en la semana 6 en actividades síncronas. Vamos a poner. Ajá, pero no aparecen los resultados. ¿Verdad? Me dice que tengo 0 puntos y yo elegí algunas de estas, o sea, esta tenía algunas. Ajá, y no te la permite hacer de nuevo porque tiene 2 intentos. Ajá, tengo 2 intentos, pero dice que tengo 0 puntos, pero aquí en liberales. A ver, pon otra vez. A ver, elige otra vez, a ver si te dejan. A ver, dale liberales. No, ¿verdad? No te dejan. ¿Volver a jugar? A ver. ¿De qué? ¿De liberales?
Ya le diste. Es que le tengo que tener, creo que, porque le di una que estaba mal. Me falta una, pero... O sea, por eso le tengo que atinar a las... Sí, ¿verdad? Si no, entonces no te O da. sea, le atiné a 6, pero una me falló, Mal. me manda que está mal. Yo ayer lo jugué y me aparecía Y a mi los compañera resultados. sí le van apareciendo los puntos. Ah, ya, te digo, a mí también lo jugué para ver si funciona. Bueno, no estaba funcionando y me aparecían los puntos. Ay, qué raro, ¿verdad? Que funciona así. Bueno, mándame de todas maneras la captura de pantalla, sé que la hiciste. Entonces, ¿lo puedo subir al foto? Sí, claro. Sí, ahorita pongo el... Pero no, ¿no afecta? No. ¿Ya? Sí, me lo mandas. Ahorita ya les estoy habilitando el link. ¿Entonces ya me sacó? Ya. Ajá, ay, por favor. Bueno, chicas, ya estuve ya en Teddy para que fueran los resultados. ¿Tuvieron alguna duda, problema? ¿No? Bueno. Vamos a continuar con el tema que estamos viendo, que es muy interesante, es una época para estudiarla muy interesante. Claro que fue bien dura para quienes vivieron en esta época. Nos habíamos quedado con sus compañeras que nos iban a explicar lo que es la batalla de Puebla, ¿no? Bueno, aquí nada más para recapitular. Fíjense, esta es la deuda externa que teníamos con los países antes de la intervención francesa, por la que Juárez declara la suspensión de pagos, y si se dan cuenta, los franceses es a los que menos les deben, ¿no? 2.800.732. Cuando vinieron a la guerra, gastaron más de 30 millones, ¿no? Pero claro, sus intenciones eran otras. Vean, a los ingleses es a los que más se les debía y bueno, aceptaron esto, ¿no? El bueno, irse, no se negaba a pagarles, pero sí se les iba a pagar posteriormente. Por parte de Inglaterra, los personajes a los que venían en representación fue Charles White, de Francia, Alphonse Dubois de Salís, y en España, Juan de Prim. Y por cierto, Juan de Prim estaba casado con una mexicana. Por eso también hubo, algunos historiadores señalan que había una como condescendencia, ¿no? Hacia México. Bueno, ya nos habían hablado sus compañeras sobre los tratados de la soledad. Sí, que fueron ratificados por Juárez. Brevemente, ¿se acuerdan qué consistieron esos tratados?
Sí, los tratados de la salida. Cuando vienen, están Inglaterra, Francia y España, firman ese tratado, ¿no? Manuel Doblado. Y fíjense, es algo también bien interesante, porque Manuel Doblado era conservador, era un funcionario conservador, pero es un hombre muy inteligente, muy preparado. Y Juárez a él lo elige para que pueda negociar la intervención francesa y lo logra. Entonces también creo que eso es muy valeroso porque ante un problema de una invasión, ¿no? Tratan, este hombre ve más que los intereses privados, es el interés de la nación. Posteriormente vamos a ver que Juan Doblado se integra a pelear en la batalla contra los franceses porque considera que es injusto lo que está haciendo Francia, ¿no? Entonces con esto, bueno, con esto se pone el que no van a intervenir en las decisiones de México y que, bueno, van a estar solo en ciertas áreas, ¿no? Que son en Veracruz, en Córdoba, Orizaba, hasta Tehuacán. No pueden pasar de ese territorio. Sin embargo, quien lo hace, ¿quién rompe esas negociaciones? Bien, sí. Pues Francia, chicas, pues es el que viene a invadirnos, ¿no? Los otros se regresan y bueno, aquí se da, empieza entonces a avanzar de Veracruz, tienen que pasar por Puebla para llegar a la Ciudad de México. Y entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Chicas, las que nos iban a platicar sobre la batalla de Puebla, ¿cuáles son las condiciones en que está el país para enfrentar a los franceses? ¿Y por qué Puebla fue tan importante? Y fue bien importante en esa época a nivel nacional. Se reconoció el valor que tuvo la gente. Porque aquí ya hay un cambio enorme. La gente ya vivió lo que es una intervención estadounidense, una guerra, y ahora empiezan ya a tener esa idea de patriotismo y de nacionalismo, de defender a su país contra los invasores extranjeros, porque además esta guerra también fue muy dura, fue muy difícil, fue muy violenta, como les dije, como les había platicado en la clase pasada, Napoleón III envía a los mejores generales a combatir contra los mexicanos, claro, que también no lo veían como algo tan difícil, ¿no? Pues ellos, imagínense, Napoleón III sigue en guerras en Europa y ha estado ganando, no saben de perder. Entonces, si están peleando contra los austríacos, contra los ingleses, pues por supuesto que van a poder con los mexicanos, ¿no? Ese exceso de confianza, ¿no? En parte señalan, ¿no? Es que fue una de las causas, ¿no? Por las que perdieron. Pero a ver ustedes, chicas, platíquenos. ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando viene? ¿Por qué conflictos se encuentran? Y sí, bueno, alguien también quiere ayudar a sus compañeras a adelante. ¿A qué va la reforma? Ajá, pero ya la guerra de reforma terminó, ya la vimos. ¿Quién la ganó? ¿Araceli? No, perdón, ¿cuál es tu nombre? Itzel, perdón, Itzel. ¿Quién ganó la guerra de reforma, Itzel? Ana, ¿quién ganó la guerra de reforma? Ajá, no quienes estaban en contra, quienes impulsaron la reforma. ¿Quiénes fueron? Leyman. Los liberales, acuérdense, la guerra de reforma es la guerra de los 3 años. Ganan los liberales Juárez, el Choro Campo, Hierro de Tejada, todo este grupo de hombres brillantes, ¿no?
ya termina esa guerra y después viene la batalla de Puebla, en 1862. Bien. Sí, Celi, que viene el ejército francés, viene con un número superior, ¿no? De hombres, comparado con el ejército mexicano. Viene a la cabeza, ¿quiénes son estos generales que van a dirigir a los distintos batallones? Bueno, uno de los principales, Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza, ¿quién más? Ajá. Porfirio Díaz también, ya empieza a surgir. ¿Perdón? Sí, también. Y Charles Conde, ¿Dubois? No, pero él viene con los franceses, ¿no? Sí. Bien, también está el Choro Capo, que vean, es un excelente jurista, pero también Felipe, no, González Ortega también es otro de los grandes generales que vienen con los batallones en Puebla. Pero a ver, chicas, platíquenos más sobre esta batalla. ¿Cómo están integrados, sobre todo el ejército mexicano? ¿Son de formación? No. Son de leva. ¿No? Ya acuérdense lo que era de leva, ¿no? Que pasaban a las fundaciones por jóvenes de 17 años para integrarlos. Muchos no querían integrarse a la guerra. Las mamás no querían que los hijos se fueran a la guerra. Entonces era una situación bien difícil. Y es que piensen, imagínense nada más. Sí, El Ana. lado de los franceses estaba más experimentados, ¿no? O sea, ya estaban muy avanzados en este. Sí, porque son de formación. Porque han peleado con los mejores ejércitos en Europa y han ganado, ¿no? Viene una parte de ejércitos de gente de Nigeria que está acostumbrada a caminar con mochilas de más de 20 kilos por kilómetros, ¿no? O sea, son muy resistentes y con ese ejército nos vamos a enfrentar en esta guerra. Además que son muy sanguinarios, ¿no? Y el Choro Campo ya él había propuesto con la guerra de Estados Unidos que la mejor estrategia de enfrentar al ejército estadounidense era la guerra de guerrillas. ¿Cómo? Es decir, que se formaran distintas guerrillas para hacer resistir y para cansar al ejército. Porque también le parecía indignante lo que se estaba perdiendo, ¿no? Antes del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Pero no lo aceptaron, no le aceptaron esa estrategia y bueno, ya sabemos que la guerra la ganó Estados Unidos. Con esa experiencia, entonces es que ocupan esa misma estrategia y esa es una de las causas por las que se gana, ¿sí? En la invasión, bueno, en la guerra contra Francia. Resulta que todos van a venir, ¿no? Porfirio Díaz, Melchor Ocampo, Negrete, de distintos lugares del país, bueno, sobre todo en la región del centro, van a llegar y para tratar de detenerlos aquí en Puebla, para que no lleguen a la Ciudad de México, ¿no? Pero ¿qué pasa, chicas? ¿Qué pasa con el batallón de Oaxaca? ¿Se acuerdan? ¿No? Bueno, pues que en Oaxaca les explota toda la dinamita que tienen para las armas. Y entonces se quedan sin dinamita y aparte muchos hombres quedan heridos. No puede venir el batallón completo a apoyar al ejército en Puebla, ¿no? A González Ortega y a Zaragoza. Resulta que eligen lo que es el fuerte de Loreto y Guadalupe, ¿no? ¿Por qué? Porque es un lugar que está en alto y puede verse toda la ciudad si ustedes han ido. Y entonces, pues es una manera de atacar, de poder atacarlos, ¿no? Es chistoso porque muchos franceses han comentado que cuando vienen aquí a Puebla a ver a dónde derrotaron a ese gran ejército francés, se sorprende que ese sea nuestro fuerte, ¿no? Cuando ellos en Europa están acostumbrados pues a las grandes fortificaciones, ¿no? Medievales
Y aquí pues es un puente bien chiquito, y entonces así, ¿cómo acá les ganaron a nuestro ejército? ¿No? Pero bueno, entonces tenemos esto en contra. No hay suficientes armas, no hay suficiente dinamita, no hay cómo pagarles. Chicas, ¿qué más? ¿Qué pasa aquí en Puebla? ¿Por qué se gana? O a ver, bueno, ¿qué nos quieren comentar de la batalla de Puebla? Pues, bueno, para empezar con los mexicanos, Ajá. fue un honor ganarles a los franceses. Ajá, pero ¿por qué les ganaron? Eso, Primero que nada, pues, como nada más fue como de imprevisto la batalla, bueno, no tenía buen armamento, pues, los empezaron a atacar a los franceses con machetes, piedras, fue lo que le dio una gran ventaja, porque pues las armas de los franceses eran más, o sea, a pesar de que eran muy buenas, pues como ellos llegaban, digamos que aparte que iban con los machetes y los piedrazos, pues tenían más sí, claro, lo que, fuerte para defenderse que los franceses. eso que dices es bien interesante porque después vamos a ver cómo también hace ganar otra guerra el tipo de armas, ¿sí? Es más difícil estar cargando un arma cuando los demás en la lucha de cuerpo a cuerpo es a donde ganan, ¿no? ¿Qué más, chicas? Bueno, la primera carga de los franceses fue detenida por los indígenas que por manera voluntaria y originario de Tela del Río, que hoy es de Tela de Ocampo. Y este batallón conformado por 100 hombres. Los exploradores Juan Tapo Méndez fue el primer cuerpo del ejército de Letras en la defensa de los franceses. Ajá, es lo que señalaba, ¿no? Que ahora la población está con esa conciencia de que tiene que defender al país contra los invasores. Por eso es que se une gran parte de estas poblaciones que nos señala Ana. Melissa, ¿quieres comentar algo? ¿No? Ah, pues, perdón. Bueno, a pesar de que se ganó la batalla de Puebla, no marcó el fin de la guerra, porque los franceses fueron a invadir la Ciudad de México. Ah, bueno, pero eso es un año después. ¿Sí? Pero bueno, aquí lo importante, bueno, antes de pasar a eso, tenemos que ver por qué fue importante el que se ganara. Cuando vieron que realmente todos los grupos de estas poblaciones están resistiendo al ejército, ordenan replegarse a los franceses y se van huyendo. Por supuesto que eso genera una gran emoción. ¿Por qué? Porque se ha ganado un ejército que viene superior en todo y que está demostrando que se puede resistir a un invasor por primera vez. Recuerden toda la historia que hemos venido viendo, cómo nos entran las guerras. Todas se han perdido y es la primera vez que gana y la gana un ejército no formado, ¿no? Claro que eso indigna a los franceses, pero no se van. ¿A dónde se quedan, chicas, el ejército francés? En Veracruz. Ahí están esperando que vengan refuerzos para poder seguir atacando. Y entonces regresan en el 63, unos meses después, pero ya vienen, o sea, vienen súper equipados, con más gente. ¿Y qué pasa en esta guerra? ¿Sí, Itzel? Ahora sí lo que estabas diciendo, Itzel, ¿no? Ahora sí se ganan los franceses, logran vencer. Y una de las cuestiones que critican es que Comonfort, ¿se acuerdan que había sido presidente? Él está a cargo de una de las batallones que va a dar, a auxiliar a Zaragoza, ya no está Zaragoza, a Negrete, a González Ortega, quienes están a cargo de la defensa de Puebla, pero se les ocurre hacer una fiesta para celebrar y para darse ánimos, y resulta que, bueno, pues en la fiesta los agarran los franceses,
pues todos, pues sí, distraídos y no preparados, y ya no tenemos esa defensa, ¿sí? Entonces, bueno, las críticas a Comonfort pues son terribles de que realmente no era un buen general, realmente fue un error haberlo comisionado para ayudar en la defensa de Puebla. Ay, permítanme, bueno. ¿Está? Y es entonces vean, es el 17 de mayo del 63, cuando ganan los franceses, llegan a la Ciudad de México, y entonces Juárez tiene que abandonar la capital, ¿no? Porque es perseguido, y ya pues las fuerzas franco-mexicanas entraron el 10 de junio al mando de Elías Morey, general francés. Pero antes, Puebla de nuevo fue sitiada por 62 días antes de que ganaran los franceses. Y fue realmente una guerra muy dura. Les voy a leer lo que algunos cronistas han escrito lo que pasó en Puebla. Puebla cayó porque la sitiaron. ¿Qué es un sitio? ¿Qué se parece a un sitio? Ajá, un lugar, bueno, pero sitiar. Es un lugar al que se rodea y no se le deja salir. Entonces la ciudad de Puebla fue rodeada por el ejército francés, y ¿saben a dónde tuvo una guarnición que estuvo defendiendo ferozmente? Aquí en el edificio que está en unas calles donde está, que era la penitenciaría. El edificio de San Javier. Es como un castillo, si ubican que ahora es una oficina creo que de la Secretaría de Finanzas, es un CIS. ¿Sí lo identifican? Que está en la Reforma y 15. Ahí estuvo una de las oficinas, eran las orillas de la ciudad en esa época. Entonces vean cómo es la construcción, pues está, y se obligó, lo que hicieron fue hacer, ¿cómo se llama? Cuando cavan en la tierra, ¿cómo se les llama? Este tipo de construcciones para guerra, pero no túneles porque no quedan cubiertos. No, quedan nada más búnkers. No, tampoco búnkers, porque esos quedan bien cerrados. No, es para impedir el paso, ¿no? Porque como está el hoyo, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, la ciudad se llena de esas excavaciones, pero el problema es que ¿qué pasa en mayo con el clima? Bueno, sí, se inunda, entonces fue un problema, no sirvió lo que estaban haciendo para la defensa. Se tomaron las distintas iglesias para, ahí estaban los distintos guarniciones. No, porque los túneles están cerrados. Bueno, vean lo que dice la bendición de Puebla, ¿no? Ante la falta absoluta de víveres, sin agua, cortados los suministros, concluidas las existencias de municiones, se hicieron volar los depósitos de pólvora. Estallaban los obuses, los cañones quedaban clavados con las cureñas aserradas, rotas las armas, incineradas las banderas, disuelto el ejército y entregados como prisioneros a los 26 jefes. Un ejército y pueblo que había sido grande en la defensa, y una ejemplar capitulación demostraba de manera incontrovertible que la presunta regeneración por medio de invasión era una burda patraña imperialista, ¿no? Es decir, que la ciudad de Puebla se rindió porque después de no poder salir 62 días, no había agua, no había alimentos. Decía González Ortega que era terrible ver cómo llegaban las madres con los niños casi a punto de morir pidiendo pan, ¿no? Entonces, por eso es que tuvo que entregar a la ciudad, ¿no? Todos rompieron las armas, por eso es que dice, dinamitaron toda la pólvora en señal de rendición y se rindieron. Este hecho nos puede parecer muy importante, pero después, tiempo después, cuando Napoleón, con la guerra con Prusia,
pierde, uno de los generales franceses le pone como ejemplo lo que hizo González Ortega en Puebla, que esa era una manera digna de rendirse para salvar a su población. Entonces, vean qué hombres tan maravillosos tuvimos en esta época, ¿no? Y que realmente sabemos poco de la defensa. Entonces, por eso es importante, por el legado que deja de lo que significó esa batalla. Pero, después de esto, bueno, ya está Juárez, ya perdimos la guerra contra Francia. ¿Y qué hacen los conservadores? O sea, Juárez sigue siendo presidente para los liberales, pero está en Guadalajara, está huyendo de la persecución. Y ya habíamos visto que algunos conservadores se habían ido a Europa a buscar quién nos iba a gobernar. Porque ellos tenían la idea, a ver, no nos ha funcionado ningún sistema republicano, nos ha traído guerras y problemas, lo que necesitamos es un emperador, pero un emperador en serio, europeo. Y van a tocar a las distintas casas reinantes. ¿Qué pasa con España? ¿Ustedes creen que España quiere mandar a un... ¿Quién sería la otra casa reinante? Francia, y la otra sería Inglaterra, ¿no? Son las dos. ¿Qué pasa? España no quiere mandar un monarca porque está teniendo los mismos problemas que tuvimos en México con liberales y conservadores. En esa lucha está España. Entonces no tiene tiempo para venir. Francia, Napoleón III, ve una oportunidad de mandar a alguien, pero vean lo inteligente que son estos hombres en política. Ve a un príncipe austríaco como el candidato idóneo por varias causas. Una, porque ha tenido problemas Francia con Austria. Y entonces invitar a que venga un príncipe austríaco piensa que va a limar las asperezas con Francia y puede terminar esa guerra. Porque ahorita Napoleón, o sea, toda Europa se le está volviendo encima. Y Inglaterra no está tan interesado. ¿Por qué? Porque el problema que tienen los conservadores es que no tienen dinero para traer a un príncipe. Entonces quieren a un príncipe que pueda gastar, que pueda pagar su viaje. Bueno, entonces por eso es que piden el que venga. ¿Quién es el siguiente emperador? Quienes están en línea, ¿se puede ver ya la diapositiva del Segundo Imperio? Sí, ya se ve. Ok, gracias. ¿Sí? Es cuando se va a establecer un Segundo Imperio en México, por Maximiliano de Habsburgo. ¿Qué saben de Maximiliano de Habsburgo? ¿Qué recuerdan? ¿Cómo se los han pintado en la historia? Se los pregunto por la actividad que luego vamos a hacer. Vamos a regresar a esto, ¿no? ¿Quién era Maximiliano de Habsburgo? Sí, es el Segundo Imperio que tenemos en el país. ¿Qué saben de Maximiliano de Habsburgo y de Carlota? Ajá, ¿cuántos años estuvieron como emperadores? 3 años nada más, ¿no? Vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces, como vemos, elige a Maximiliano porque obedece a los intereses de Napoleón, ¿no? Tratar de mejorar sus relaciones con Austria, pero no se enteran de algo o no quieren darse cuenta o piensan que es algo que no tiene importancia, pero que eso les va a costar el imperio. Que
Pues que Maximiliano de Habsburgo es un liberal, que el mismo Napoleón es liberal. Napoleón III, pues está orgulloso de lo que ha hecho su tío, que fue Napoleón I, que fue el que vimos anteriormente. Y cuando invitan a Maximiliano de Habsburgo, él también está casado con Carlota, que es una mujer que es hija de uno de los hombres más ricos y poderosos de Europa, ¿sí? Que es el rey de Bélgica. Entonces recuerden, las casas reinantes funcionan que todos se casan con los diferentes reinos para tener mayor poder. El error que tuvo Carlota es que se enamoró de Maximiliano. Y bueno, ahí el chisme también está. Por eso vamos a ver. Ella era una mujer preciosa, una mujer educada para gobernar. Era una mujer muy inteligente, una mujer preparada. Y bueno, en la sucesión presidencial de las monarquías de Maximiliano, su hermano mayor era el que era heredero a la corona austriaca. Entonces, por eso es que vieron que Maximiliano, al no heredar la corona en Austria, bueno, se le ofrecía a otro rey. Entonces era una gran oportunidad. Y entonces, ya casado con Carlota de Bélgica, bueno, pues iba a tener una gran influencia en la política internacional. ¿Qué querían los conservadores? Pues que Maximiliano estableciera los derechos del clero que los liberales habían. Sin embargo, parece que no escucharon a Maximiliano cuando él acepta y dice que va a establecer las reformas liberales. Entonces, bueno, se viene a México, ahí le dice que en México, pues lo están esperando todos los mexicanos con gran gusto para pues establecer una monarquía europea, ¿no? Resulta que cuando llegan a México y desembarcan en el puerto de Veracruz, nadie los está esperando. Entonces esa es una gran desilusión, sobre todo para Carlota, pues que siempre cuando llegan, pues lo hemos visto en películas, ¿no? Siempre están en espera de fiestas, de ceremonias, y no hay. Para colmo llegan y está lloviendo, ¿no? Ella se tiene que bajar en el lodazal porque la carroza no puede avanzar. Se quedan a dormir en Veracruz, en pleno verano, donde están los mosquitos picando, donde está el calor insoportable, donde no hay camas disponibles y tienen que dormir en una mesa. O sea, la bienvenida para ellos no fue buena, ¿no? Sin embargo, bueno, ya llegan a la Ciudad de México y se van a vivir al castillo de Chapultepec, que es el único castillo que tenemos en el país, ¿no? Han ido al museo. Es precioso, ¿no? Y sobre todo por todo lo que tienen. Ahí pueden ver ropa de Maximiliano, de Carlota, el carruaje en el que andaban. Ahí están ellos dos. Bueno, entonces vemos que tienen ideas liberales. Fíjense, ¿cuáles son las condiciones que puso Maximiliano para aceptar y venir ser monarca? Primero, que los mexicanos estuvieran de acuerdo. Vean, no es una imposición que él tiene. Luego, bueno, a él se le espera, se le entrega una lista de todas las poblaciones que lo estaban esperando, pero también quiere, lo que pide es que su gobierno sea respaldado por Francia, por España e Inglaterra, y firman los tratados de Miramar. Estos tratados son importantes porque en ellos él va a firmar que acepta venir como emperador, pero va a renunciar a todo derecho de sucesión que haya en Europa. O sea, hasta injusto, ¿no? Porque ya no va a tener derecho, si quiere regresar, a ser el heredero de algún puesto en Europa. Y bueno, también en estos tratados le van a llegar a un acuerdo de cuánto dinero le van a dar para venir a México,
a gobernar, y también el número de militares o el ejército que va a traer. Entonces, vienen con su propio ejército y vienen a... y poco a poco les iban a mandar más. Entonces, bueno, también nos dice que el número de soldados franceses que permanecerían en México y también como algunos se irían retirando, ¿no? Cambiando por un ejército de Bélgica y de Austria. Y bueno, que la legión extranjera iba a estar a cargo de un jefe. Va a ser bien importante nuestra cultura porque vienen a vivirse muchos franceses y también ahí está nuestra riqueza gastronómica. Creo que ya les había platicado que es el cocinero de Maximiliano el que inventa las chanclas, que son tradicionales, ¿no? Porque como le encanta tanto la geografía de México, ¿no? El pan, que parece que es un volcán, está inspirado en el tipo de Lizán. Entonces, y como eso, también otra comida que inventan, ¿saben cuál es? Los dientes de odalisca. Los dientes de odalisca. ¿Qué creen que son? ¿Por qué? ¿Te digo? Son los esquites. Vean nada más la riqueza cultural que tenemos, o sea, que muchos de nuestros platillos tradicionales nacen de la cocina de Maximiliano de Habsburgo. También, por ejemplo, el traje de charro, también él, también lo usaba, ¿no? Bueno, ¿qué tenía que hacer Maximiliano? Pagar sueldos y gastos de las tropas francesas, ¿no? Los gastos de la expedición francesa a México, los gastos de guerra y la indemnización a los franceses. Y se dan cuenta, no viene con privilegios Maximiliano. Todo lo va a pagar de su bolsillo. Bueno, aún así, acepta venir Maximiliano. Bueno, esto ya les había dicho que iba a renunciar, así como sus descendientes, a los derechos de sucesión de la corona de Austria. Entonces hay que ver que Maximiliano viene realmente no con ventajas. Viene a un país que desconoce, de que le han dicho, pues, también una situación diferente, no le han dicho que está en guerra y que no lo quieren, ¿no? Entonces es lo que vamos a ver. ¿Qué hace Maximiliano de Habsburgo? Es interesante porque sabe que incluso hay una disputa entre historiadores, porque pareciera que como historiador hay que odiar a Maximiliano porque es extranjero y era un emperador, ¿no? Pero creo que también ha sido muy mal tratado en la historia como Iturbide. Y vamos a ver qué fue lo que hizo Maximiliano. Bueno, entonces le da la bendición también el Papa, que es Pío IX, y le recomienda velar por la dicha espiritual del pueblo y la iglesia. Y tremendo fiasco se va a llevar la iglesia con Maximiliano. Bueno, llega en el 28 de mayo del 64, ¿no? Es cuando llega Maximiliano y Carlota. Y así inicia el Segundo Imperio, entonces en el 64. ¿Qué hace Maximiliano cuando llega? Resulta que es admirador de Juárez. Y hay quienes dicen que Maximiliano era más juarista que el futuro. Incluso lo invita a trabajar en su gobierno. ¿Qué creen que le dice a Juárez? Que no, o sea, ¿cómo va a aceptar el imperio? Un imperio pasó cuando él, si se acuerdan lo que vimos con la intervención, con la sociedad. Sí, ha puesto le puso el alto a Estados Unidos, ¿no? Entonces, no acepta. ¿Y saben qué hace también Maximiliano? Apoya la nacionalización de los bienes eclesiásticos de Juárez a Morelos. O sea, todas las leyes liberales, Maximiliano las apoya y pues esto les cae como un balde de agua fría a la iglesia. Ahí es el primer problema de Maximiliano con los tratados. ¿Perdón? Es que son muchos. Yo solo
importantes para ver la importancia que tiene que ver con cuánto dinero iban a apoyar, que iba a tener que pagar todo de su bolsillo, todos los gastos, las indemnizaciones y los sueldos de su ejército, y bueno, que no que renunciaba a cualquier puesto de sucesión monárquica en Austria. ¿Ah? También dice que se permite la libertad de cultos. ¿Creen que eso le gusta a la iglesia? No. Tampoco, ¿no? Y confirma que lo que él va a establecer es una monarquía constitucional. Esto empieza a molestar a la mayoría de los del grupo de los conservadores que lo apoyan. Y bueno, esta es la actividad que van a hacer. Van a hacer un cuadro comparativo. Recuerden que yo siempre les he pedido que tienen que leer por adelantado los temas que vamos viendo. ¿Sí? Y entonces van a hacer un cuadro con las características de lo que hizo Maximiliano. Lo pueden hacer en México. De lo que hizo Maximiliano en México. En cuanto a la labor legislativa, en la económica, la política y la cultura, ¿no? Las características más importantes. Para facilitarnos las cosas, vamos a dividirnos. ¿Quién quiere hacer las características de la labor de lo que hizo en lo legislativo? O sea, todas las leyes que hizo Elisa. Bueno, tú te organizas a tu equipo, destacar en lo legislativo que hizo. Hoy vamos a hacer una pregunta. Elección. Mira, la idea de que sea grupal es que tenemos que aprender a trabajar colaborativamente, que sea más rápido. O sea, yo entendí esto, te lo digo, o sea, socializar la información. ¿Sí, Melissa? Verónica, estás a cargo de otro equipo. ¿Lo político o lo económico? Lo económico. Chicas, ¿ustedes se encargan de lo político? Ok, entonces, ¿qué hizo en lo político Maximiliano? Y ustedes en lo social. Ajá. O ya se integra este equipo para Nada más pura puros puntos importantes sobre. Sí, o sea, ¿qué leyes creó? ¿Qué instituciones creó para poder llevar a cabo esas leyes? En este caso también ustedes dicen, bueno, ¿qué instituciones creó? ¿No? Para organizar en lo económico, ¿cómo estuvo el país económico? ¿Sí? ¿Qué se creó? Sí, como quieras trabajar, bueno, pero te comento, sí, porque no, actividad para subirla ahorita. Sí, uno por equipo, pero pónganme el nombre, ¿no? De todas. Y chequen, esta tarea la voy a revisar hoy. Chequen que tengan calificación, ¿no? Si no tienen calificaciones, a la mejor se me barrió, se me pasó. Quienes están en línea, Araceli, Maritza, si hacen también un cuadro, ven lo político, por favor. ¿Sí? ¿Se escucharon? Lo político, características en el imperio de lo que hizo en cuestiones políticas. ¿Sí?
Podemos poner y ya nada más podemos poner la
Mira, si se prueba, también pone que se convierte en
¿Qué perdón? Sí, porque es cuando se legaliza. ¿Finalizó ya acabaron? Oye, ya
interesa lo que está señalando. A final de cuentas, gana en Estados Unidos el norte, no se divide, pero sí su dinero ¿ya? Eso es lo que quiero que vean. ¿Cuál es ahora la diferencia de Estados Unidos y el sur de la comunidad? Pero bien, ese poco gracias, ahorita la cambio. Ya está habilitada para que la suban. Una es necesaria, con una es necesario. A ver, bueno, chicas, vamos a empezar a ver. Ya, a ver, la labor legislativa ya quedó. Sí, ya no pueden empezar a... Perdón, la política, ok. A ver, si está en la actividad síncrona, tómenme una foto. ¿Sí? Ok, la gobernanza política que tengo, se lo puedo publicar, se debe negociar también. ¿Lista? Ajá, a ver, ¿cuáles son? ¿Qué es lo que hizo políticamente Maximiliano? Lo que más se da referencia es en 1864 promulgó un decreto sobre la libertad de imprenta. Bajo libertad de imprenta. En febrero de 1875 la ley de tolerancia. Ajá. Declarando la religión católica como oficial, pero permitiendo la práctica de otras. En noviembre de... Hasta acá. Esta idea es importante porque lo que ya pueden ver en esta época es que los conflictos se dan cuando no hay tolerancia religiosa. Y pensemos si no está pasando con México actualmente. Vean, Estados Unidos no ha tenido historia de problemas que ha tenido como México entre liberales y conservadores. Entonces, se han visto, por ejemplo, en televisión, cuando ofrece presidente estadounidense toma el cargo, ¿qué hace? Pura lealtad, pero no
y la moneda de billete estadounidense que es raza religiosa tiene. In God we trust. O sea, en Dios confiamos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en Estados Unidos siempre ha habido libertad religiosa porque fueron muchas religiones. Por eso no han tenido los problemas de la diversidad religiosa como en el caso de México, ¿no? Entonces, por eso es que terminar con los problemas de la libertad religiosa. Entonces, vean, ¿qué más? Melissa. En ese mismo año, en noviembre, la ley federal sobre el trabajo libre, o sea, que excluyendo el flotanque y entregando derechos a los trabajadores del campo. Empieza a darle derechos a los trabajadores. ¿A qué derechos, Melissa? La ley sobre terrenos de comunidad, que eso lo promulgó en 1986. Bueno, pero los derechos del trabajo son importantes, porque por primera vez se dice que hay que trabajar solo determinadas horas. ¿Qué más? Y en septiembre de 1976, Pero sobre el trabajo, tampoco los niños pueden trabajar. ¿No? O sea, esto es novedoso, que está introduciendo Maximiliano, que no tiene ninguna otra. Ajá, de hecho, pero el trabajo. explotaba hasta pero ya no un trabajo digno para esa. Porque esa habilidad también significa que se les tiene que dar servicios de salud a los trabajadores. Entonces, imagínense también ayudar con alimentos, con la vivienda. O sea, ellos tienen mercado y pagar con dinero. Esa es también. O sea, con esto vemos que es bien adelantado y que esto no va a costar lo que está proponiendo Maximiliano, ¿no? Porque no está beneficiando a las clases privilegiadas. ¿Sí? Bueno, ya se nos acabó la verdad. Entonces, con esto vamos viendo el gran trabajo que está haciendo Maximiliano. Ajá. Bueno, ya. Ajá, ¿por qué? Porque también otra de las características de las ciudades es que quería envejecer la ciudad. El arte, la arquitectura, la ciencia, y sí, en la Avenida de la Reforma ha ido a la Ciudad de México, que es una copia de una de las principales calles en París. Sí, por el tipo de edificios, y que si ustedes se refieren con se ven ¿no? En una de las pistas, todo el eje pasó después. Bueno, entonces continuamos con Maximiliano. Suban por sus cuadros, esa es la actividad de este día.